Hola, hola, bienvenidos un día más a el jueves de Conóceme Mejor. Y el tema de hoy es un tanto diferente. Pero no es nuevo porque ya yo había comentado algo al respecto en mi otro canal que ahora está dedicado solamente a lo que tiene que ver con la salud. Pero hubo un tiempo en el que subía temas a ese canal esotéricos y esas cosas. Ok, como vieron en el título, el día de hoy voy a compartir con ustedes mi experiencia con los diferentes tipos de religiones, cultos y de todo, que van desde mi paso por la religión católica, como todo el mundo, bueno, que lo bautizan, pues adventistas, testigos de Jehová, mormones, islam, hasta santería y todo eso. Antes de proseguir con el video, quiero pedirles por favor, mis amores, que las personas que sean muy sensibles religiosamente hablando, que sean muy sensibles con este tema, se abstengan de ver el video entonces, porque yo voy a hablar muy abiertamente, muy desde el punto de vista analítico, sin fanatismo ninguno, sobre los diferentes tipos de religiones en los que yo tuve parte durante mi vida, yo a modo personal, ¿ok? Eso no quiere decir que si usted practica algún tipo de las religiones o de los cultos o lo que fuera, que yo practiqué durante mi vida, tenga yo opinión positiva o negativa al respecto a modo personal, no tiene nada que ver con usted, ¿ok? Eso es un relato personal mío solamente. Por lo tanto, por favor, nada de fanatismo, nada de cosas extrañas ni nada de eso. Empezamos. Les recomiendo, mis amores, que busquen un cafecito, como yo. A ver si no lo boto. Sí, un cafecito. Porque el tema lo amerita. No solamente por lo largo que pudiera ser, sino para los nervios y para distraernos. Ok, vamos a empezar. Resulta que yo a modo personal he tenido un contacto directo, cercano, muy cercano con muchos tipos de religiones, de cultos y todo lo que tiene que ver con lo religioso, espiritual y todo lo que eso englobe. ¿Por qué? Vamos a ir viéndolo durante el video, el por qué. Resulta que primero, como toda latina, yo soy dominicana, para quien ve este video por primera vez no lo sepa, pues como toda dominicana, donde la religión oficial es la católica, aunque hoy en día hay muchos otros grupos religiosos que tienen cierta importancia también hoy en día, pero en esa época, ya yo voy a tener 40 años, imagínense, 40 años atrás, la cosa era muy diferente y era un país de mayoría casi totalitario católico. Resulta que yo, como ya vieron en otro video, por eso voy más o menos en secuencia, viví gran parte de mi infancia con mi abuelita. Ella era pues católica de la vieja escuela, como era de esperarse. Una persona muy católica, religiosa. Sin embargo, no era fanática, pero sí que era bastante religiosa. Me bautizan cuando yo era una bebita. En realidad no recuerdo absolutamente nada. Me bautizan como a todos los niños pequeñitos. Me bautizan en la iglesia católica. Luego de eso entonces yo paso a formar parte de la religión católica, evidentemente por familia y lo que les digo, cultura, y porque era lo normal también en esa época. Y comienzo a asistir a la iglesia católica. Yo vivía relativamente cerca de una iglesia. Entonces, de pequeña, yo tenía una voz muy bonita. Decía mi abuela, decía mi familia, y el párroco de la iglesia le decía lo mismo. Y resulta que me ponen en el coro de la iglesia. Y me ponen a cantar en el coro de la iglesia y esas cosas. Entonces, habían una especie como de, yo no sé si se llaman así, verbenas. Bueno, la cuestión era que eran unas actividades que se hacían en la Navidad o cercanas a la Navidad, donde se hacían, por ejemplo, representaciones del nacimiento y todo eso. Y a mí siempre me tocaba hacer el papel de ángel. Era el ángel y me ponían siempre en la salita y cantaba y esta cuestión. Ya, tengo muchos recuerdos de eso porque me lo ponían a hacer con frecuencia. Resulta entonces que hasta ese momento y hasta, me parece que hasta los 10, 12 años, ahí más o menos, yo todo el tiempo fui católica, siempre pues visité la iglesia católica de forma exclusiva y ninguna otra,
por lo que les digo. No por convicción propia, yo era una niña, yo no tenía idea de nada, sino más bien porque me mandaban, me llevaban ahí. También hice a los 7, 8 años por ahí, hice mi primera comunión como normal, catecismo, primera comunión, común, corriente, normal. Muy bien. Hasta ahí entonces vamos a decir que mi historia con la iglesia o la religión católica pues fue más o menos normal como la de todo el mundo. Resulta entonces que hay otra parte entonces de mí que se va desarrollando también a la par mediante yo voy creciendo. Y es la parte de, yo no sé si hoy en día se sigue conociendo de esa manera, santerismo o santería. Esa es otra parte de la cultura o de la costumbre o pueblo dominicano que está también muy arraigada desde su mismo inicio, desde su mismo formación del país como tal, de la nación como tal. Tanto como sucede, por ejemplo, en Haití, en Cuba, en Brasil, por ejemplo, que también son países, yo no sé si Colombia, no estoy segura, pero son países que también usan mucho como incluso religión, lo que es la santería, palo, candomblé y todas esas cuestiones. Ok. Resulta entonces que yo cuando tengo muy pequeñita, tenía una especie de amigos imaginarios. Era lo que decía mi tía Bella, que era la que pues vivía conmigo, una persona joven, con otra visión, ¿verdad que sí? Y ella decía, bueno, yo tenía amiguitos imaginarios, porque en ocasiones yo solía hablar con personas que ellos no veían, pero yo sí los veía. Y esa clase de cosas que hacen muchos niños, o sea, que es algo que hoy en día se considera completamente normal. En esa época, recuerden que estamos hablando de casi 40 años atrás, eso lo veían un poquito extraño en un niño, pero yo lo hacía con relativa frecuencia, con mucha frecuencia. Resulta que a modo personal, eso era lo que los adultos veían, recuerdo que comenzó a desatarse, por así decirlo, una cadena de eventos en mi vida a raíz de que yo veo, supuestamente, eso era lo que decían los adultos, de que yo veo una película de misterio. Yo vi una película de misterio y a partir de ahí entonces comencé a tener una especie de eventos. Por ejemplo, me desmayaba con frecuencia. Por ejemplo, yo le decía, por ejemplo, a mi familiares, mira, pero que está ahí parado, ¿no lo ves? Aquí hay una persona o aquí hay esto, lo otro. Y esa clase de cosas. Tenía una especie como de sonambulismo. Lo que hoy llamamos sonambulismo. O sea, yo me despertaba, o sea, yo caminaba en la noche durmiendo. Y esas cosas, bueno, en fin, esas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Mi tía lo asocia a que eso es algo psicológico y que yo lo que tengo es un problema que se desató porque yo vi una película de misterio. Sí, en realidad sí. Yeah. Yo sí. Y resulta entonces que ella decide llevarme a donde una muy buena amiga de ella, que era psicóloga infantil casualmente. Y me llevan a donde la psicóloga y a ver qué es lo que me está pasando, porque también pensaban que quizás podría ser inicio de un ataque de epilepsia, porque en ocasiones también me sucedía eso, que me daba como si fuera un ataque de epilepsia, parecía ser eso. Entonces nada, me llevan entonces al psicólogo. La psicóloga me hace un sinfín de preguntas, todavía lo recuerdo, porque ya yo tenía para esa época unos 7 años o algo así. Entonces, nada, que esto, que mira esta imagen, que no, un test psicológico normal, como, ¿no? Y la psicóloga dice, bueno, determina que posiblemente sí yo tenga un trauma debido a la película de misterio que yo vi. Ya yo ni me acuerdo cuál fue. Tampoco no era nada del otro mundo. Y no fue que yo la vi directamente, fue que mi tía la estaba viendo, y por eso ella decía que era por eso. Era que mi tía la estaba viendo y ella era ya de noche, y yo me levanté y me fui para la sala y la vi y estaba ahí. ¿Tú sabes qué? ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que yo era brechadora? Pues me puse a brechar y me puse a verla y salió un monstruo o algo por el estilo y yo pegué un grito y salí corriendo. Mi tía se dio cuenta que yo la estaba mirando y esa noche yo no dormí bien. Entonces a partir de ahí, entonces ya ella daba por hecho de que el problema que me estaba pasando era por eso. Nada, entonces me prohíben ver total y completamente nada que tuviera que ver con misterio, ni nada, ni siquiera
someramente. Y esas cosas. No me mandaron ningún medicamento ni nada. Ok. Se sigue y resulta que los episodios no cesaron, sino que se fueron poniendo todavía más frecuentes y un poquito más fuertes. Entonces en eso, mi mamá opta entonces por ir donde un curandero que le habían recomendado. Resulta que ella tenía una muy buena amiga en esa época y después con los años iban a ser todavía más amigas, que era cubana. Ella la había conocido cuando estuvieron en Venezuela y esas cosas. Entonces ella era cubana y le dice, mira, a mí lo que me parece es que tu hija tiene misterios, lo que le llaman. Mi mamá dice, si tú crees, le dice, sí, yo la vi y más o menos según lo que yo estoy mirando y esto y lo otro, me parece que sí. Llévala donde fulano de tal, que es un experto en eso, para que te la chequee y te diga qué es lo que le pasa a la niña. Y hace eso. ¿Qué pasa? Que me llevan a ese lugar. Eso sí que lo recuerdo como el día de hoy. Porque ya yo tenía, como les digo, tenía unos 7 años de edad y tengo perfecta memoria de ese evento. Resulta que cuando me llevan a donde esa persona, era yo no recuerdo. No puedo decir si era haitiano o era simplemente muy oscuro. O era que estaba muy oscuro. No sé. Pero ustedes saben que los niños ven las cosas de una forma muy diferente a como lo vemos los adultos. Pero era un hombre muy moreno. Muy moreno. Y era un cuarto bastante oscuro, lleno de velas, de santos y esas cuestiones. Y el que ha ido a un santo alguna vez en su vida sabe lo que me estoy refiriendo. Pues era un cuarto muy oscuro y todo eso. Y bastante, pues, tenebroso, que te daba bastante miedillo. Y cuando... Lo único que yo recuerdo era que tenía unos ojos inmensos, grandote, blancote. Lo único que se le veían eran los ojos. Y me comenzó a hacer varias preguntas. Que si yo veía esto, que si yo veía lo otro, que qué era lo que yo veía. Y comencé, pues, yo a explicarle, ¿no? Como niña al fin, que era lo que yo decía o lo que yo pensaba que yo veía. ¡Wow! El sol sale y me deslumbra totalmente la cámara. Eso sí que sí. Entonces, nada. Le digo que es lo que yo más o menos estoy mirando desde mi visión de niña, que como normal. Y él le dice a mi mamá que entre entonces. En ese momento yo estaba sola con él. Él me puso la mano en la cabeza, dijo un par de cosas extrañas, yo no sé. Y llama a mi mamá y le dice que si ella tiene algo que contarle. Y dice mi mamá que ella sepa no, o que ella recuerde no. Y él le dice, mira, haz memoria, porque lo que yo estoy mirando es que esta niña ha nacido con este don porque tú la ofreciste. Dice mi mamá, ¿cómo? No, ¿de qué usted me está hablando? Se sorprende y dice, sí. Haz memoria a ver qué es lo que ha pasado, qué fue lo que tú en un momento hiciste. Quizás no te diste cuenta exactamente, pero quizás estuviste desesperada en algún momento. ¿Fue un embarazo normal? Y es que mi mamá se acuerda. Y dice mi mamá, no, eso no fue ningún embarazo normal. Yo tuve muchos problemas con ese embarazo y yo recuerdo que me habían dicho que era posible que yo ni siquiera pudiera tener hijos nunca en la vida. Y yo salí embarazada por sorpresa. Y a los 3 meses de embarazo me dijeron que me iban a tener que hacer un aborto. Y yo me vi desesperada y yo le pedí, mi mamá era muy devota de San Miguel. A la parroquia donde yo iba de niña, que les conté, era la parroquia de San Miguel. Y al parecer toda la vida me ha perseguido de alguna manera eso. Porque incluso vivo en una ciudad donde el santo patrono aquí y la catedral principal de mi ciudad donde vivo es la iglesia de San Miguel. Es algo como que es increíble. Se presenta donde quiera que yo esté. ¿Qué pasa? Que mi mamá es muy devota de San Miguel y ella en ese momento que le dijeron eso, que ese médico le dijo eso, y yo no sé si ustedes recuerdan ese video que le subí en ese momento, mi origen y mi nacimiento y esas cuestiones. En ese momento entonces mi mamá le pide a San Miguel y le ruega que por favor le salve el embarazo. Y que si eso sucedía, ella le ofrecía que yo iba a ser también devota de él. Es lo que ella le ofrece. Le prendió velas, hizo promesas. Y eso es muy común que en la República Dominicana, quien me vea de otro país, quizás no pueda entender eso, pero eso es muy común que muchas personas, millones de personas, hacen promesas.
hacen promesas a los santos y esas cuestiones. Recuerden entonces que la santería se basa básicamente en que son santos o personas santas que murieron de determinadas circunstancias de su vida y se convirtieron en santos en la santería. Por eso se llama santería. Santos. Ellos consideran que son santos. Ya después les voy a decir a ustedes mi opinión personal cuando yo termine de relatarle mi que ver con esto. Ok, eso es lo que pasa. Mi mamá en ese momento lo recuerda y se lo dice. Le dice el Señor, ajá, tú ves, yo sabía porque yo estoy mirando que la niña ha nacido con ese don. ¿Pasó algún evento diferente también durante el embarazo que tú notes o algo extraño? Mi mamá le dice, sí. En una ocasión, cuando yo tenía 7 meses de embarazo, yo escuché que la bebé lloró. Dice mi mamá. Hay gente también que dice que cuando eso sucede, que cuando el niño llora en la barriga o se escucha llorar mientras tú estás embarazada, es porque esa persona va a nacer con un don. Y le dice el Señor, eso es lo que está pasando. La niña tiene un don y el don es muy fuerte para ella y está muy pequeña y no lo puede controlar y por eso le están dando sus ataques. Yo me caía al piso, perdí el conocimiento, daba pataletas, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Eso era lo que la gente veía. En el momento en que a mí me sucedía eso, lo que yo tengo como recuerdo era que yo hablaba con un hombre. Era un hombre que al principio yo no lo veía diferente. Para mí era un hombre normal. Pero yo solamente lo veía hasta la cintura. Como yo era pequeña, yo miraba que me daba la mano y que yo caminaba con él hacia un lugar. Yo caminaba con él simplemente, era lo que yo recordaba. A medida que eso se fue incrementando, yo llegué a ver siempre un poquito más de esa persona que me agarraba la mano. Y yo lo único que veía en ese momento era que yo caminaba con esa persona. Pero en ese momento, los demás veían era que yo estaba tirada en el suelo dando pataleta. Ok. El Señor le dice a mi mamá, mire, se lo estoy contando tal cual es. Tal cual es, tal como sucedió. Hoy en día mi idea de ese evento es otra. Pero yo le estoy contando los eventos primeramente, cómo sucedieron en ese momento y lo que pasó. Ok. Nada, en ese momento el Señor le dice a mi mamá, hay dos opciones. O comenzamos a preparar a la niña, lo que le llaman preparar, para que yo entonces en un futuro cercano, yo tenía 7, o sea, la idea era que en mi adolescencia temprana, ella comience entonces a trabajar con los santos, como le llaman, como caballo, lo que le llaman caballo, es una persona que, pues, medium, que se monta y esa cuestión. Le dice, Señor, podemos comenzar a prepararla desde ahora para que ella aprenda a dominar eso, y eso no la domine a ella, o podemos amarrárselo, lo que le llaman amarrárselo, o sea, parárselo por el momento. ¿Qué usted quiere? Dice mi mamá, no, yo no quiero, yo no quiero nada de eso, amárreselo, le dice. Dice él, ok, entonces me dice, no, ponte aquí. Él lo que hizo fue que dijo unas palabras ahí en un idioma raro que yo no sé, y me puso una cinta roja en la cabeza. Yo recuerdo que él me daba vueltas y me ponía una cinta roja en la cabeza. Es lo que yo hasta ahora recuerdo. Si pasó algo más, no sé, no lo recuerdo. Nada, él le dice a mi mamá que eso solamente es por un par de años. Que en determinado momento eso se va a diluir, lo que él hizo, y va a volver. Entonces vamos a tener que tomar una decisión de lo que íbamos a hacer en su momento, cuando eso volviera a pasar. Pasa el tiempo y yo olvido todo eso. Yo olvidé todo ese evento. A mí no me volvieron a pasar esos ataques epilépticos supuestamente o no sé qué fuera. Nunca más. Pero yo seguí teniendo la misma visión con esa persona que me agarraba de la mano. Seguí teniendo otro tipo, por ejemplo, de visiones que yo en su momento tampoco, como no me daba ningún tipo de miedo, no me asustaban ni nada de eso, nunca le di importancia. Luego, en mi etapa más adulta, fue que yo comencé a entender lo que me sucedía o las cosas que yo veía o las cosas que yo sentía. Pero en ese momento, como una niña normal, nunca le di ningún tipo de importancia. Como ya yo sabía todo el drama que habían hecho por eso, yo nunca más volví a comentar, mira que lo estoy mirando, mira que sentí esto, mira que no haga... Habían cosas, por ejemplo, que a mí me sucedían, por ejemplo, y es algo muy recurrente, en el patio de la casa donde yo vivía, había una pared. El patio y una pared al final, ¿no? Común. ¿Qué pasa? Yo solía siempre en las tardes, cuando me iba a jugar, si yo estaba sola, siempre, toda mi vida, durante toda mi niñez, me sucedía algo muy extraño. Y era que yo podía estar jugando con 10 niños, pero siempre había un momento en el que yo me quedaba completamente sola. Siempre. Todo el tiempo. Estábamos jugando, uno se iba a jugar aquí, otro se iba a buscar allá, y había un momento en que yo me quedaba siempre sola, ahí en el patio. Y en ese mismo momento, yo miraba hacia la pared y era como si fuera una pantalla de una televisión. Y yo miraba en un instante diferentes cosas. En ese momento, yo no
no le daba importancia, no era nada relevante, pero luego en mi vida, al pasar el tiempo, me sucedía exactamente lo que yo había visto en ese momento. Era como una visión del futuro que yo iba a tener. Y yo veía eso, yo veía me veía yo de adulta en tal lugar, con tal persona, haciendo tal cosa, diciendo tal cosa. Y luego en el futuro, cuando me pasaban esas cosas y yo vivía ese momento que yo había vivido, que yo había visto en mi niñez, era que yo me acordaba y decía, ups. Era como ese sentimiento de déjà vu, que hay personas que dicen, uy, un sentimiento como de déjà vu, ya yo lo había vivido, ya yo lo vi, ya yo lo escuché. Pues eso. Le pasa a muchísima gente. Ok. Nunca volví a comentar que yo veía, que yo sentía, que yo nada, porque yo sabía que me iban a llevar al psicólogo, me iban a llevar a donde ese hombre que me daba un miedo terrible. Y no decía más nada, no dije más nada. Pasó el tiempo entonces y yo fui creciendo. Y llega entonces la época en la que yo vivo con una tía mía. Se muda con nosotros. Ellos estaban preparando su casa y no estaba terminada. Y entonces se quedan a vivir con nosotros en mi casa, que ya mi mamá ya me había mudado. Y mi mamá había construido una casa, pues, grandotota, inmensa. Y resulta entonces que mi tía le dice a mi mamá que se va a quedar entonces, que si se puede quedar con nosotros allá en la casa, ella, su esposo y sus dos niños pequeños, que eran más pequeños que yo, en lo que ellos terminan. Y eso, bueno, nada, en fin, lo hacemos así. Ellos se mudan con nosotros, muy bien. Resulta que nos mudamos y la vecina que teníamos por casualidad de la vida era una persona sumamente buena. Su nombre incluso era Justa, se llamaba Justa. Y parece que hay personas que nacen y como que el nombre ya determina la vida que van a tener. Pues esa mujer era una mujer buenísima. No se me olvida, esa mujer era una persona era una mujer, mira, que te hacía un favor, que te hacía esto, que hasta al hablar a ti te hacía bien. Yo era niña todavía cuando eso. Y recuerdo que a mí me daba como una paz hablar con esa persona. Esa mujer era una persona increíble. Ella era testigo de Jehová. Resulta que con los años, viviendo al lado de ella, mi tía comienza a hacer mucha amistad con ella y ella comienza entonces a estudiar, a hacer los estudios de la Biblia que hacen los adventistas y los testigos de Jehová, perdón, y esas cosas. Como yo era pequeña y estaba ahí con mi tía, siempre que mi tía se tenía que ir, por ejemplo, para la iglesia, me llevaba a mí. Pero yo tenía como unos 10 años, ya yo no era ninguna pequeñita. Y me empiezo a interesar yo también, ya a modo así personal, yo mío, no que me llevara ni nada, por empezar a estudiar lo que era la Biblia. Y los libros estos que también dan los testigos de Jehová, yo creo que se llama la Atalaya. Perdón si me equivoco, perdón. Pero creo que así. Entonces ella me daba siempre muchos folletitos y esas cuestiones. Y un día entonces me dice que si yo quiero ir a uno de los estudios de la Biblia, que ellos tienen en grupo para jóvenes, o sea, ¿ya? Y yo digo que sí, comienzo ya a tener un poquito más de contacto con eso. Me gusta mucho, por ejemplo, la compañía de las personas. Me gustaba mucho esa persona, esa señora también. Y por ella ser así, como una persona como así, fue que yo más me fui acercando más a los que fueron los testigos de Jehová. Y comencé a ir a muchas reuniones, yo iba todos los sábados al culto y todas esas cosas. En esa época fue donde yo más estudié la Biblia directamente y leíamos todos los fines de semana en el grupo, no, eran los jueves, creo. Hacíamos pues estudio de la Biblia y todas esas cosas. Y llegó un momento entonces en que yo tenía que decidirme si yo me quería bautizar o no. Y fue como por alguna extraña razón, algo me decía dentro de mí que no lo hiciera. Ya yo iba como para 11 años o algo así, 11, 12 años. Y así lo hice. No me bauticé. Y como por alguna, no sé cómo explicarlo, comencé a alejarme de lo que era pues esa religión como tal. Sucedieron ciertos eventos también dentro de la congregación a la que yo iba. Una chica joven murió porque le negaron una transfusión de sangre, recuerdo ese evento, y eso fue un problema grave. Muchas personas dejaron de ir a esa congregación por eso. Y eso, así fue como yo me desvinculé un poco. Mi tía dejó entonces de ir y por lo tanto de llevarme también. Y entonces así fue. Entonces mi vecina se mudó, exacto. Entonces mi vecina se mudó, ellos hicieron otra casa en otra parte y también se mudó. Entonces ya como que perdí todo el vínculo que yo podría tener entonces. Y dejé de visitarla. Así fue como yo dejé de visitarla, pero llegué a un año y pico ya visitándola con el estudio y todo eso que tengo. Pasa el tiempo. Un día toca la puerta un joven, un muchacho. Era un poquito mayor que yo, pero era joven. Tendría que tener casi los 20, tal vez. Y era un mormón. Honestamente, sinceramente, ustedes saben que yo soy muy sincera.
Yo lo dejé entrar por lo guapo que era. Era increíblemente guapo. Ya ni me acuerdo su nombre, pero su apellido. Elder. Ustedes saben que le llaman Elder a los mormones. Lo dejo entrar y me dice que si puede pasar, que si puede hablar conmigo. Y yo le digo que estaba bien. Nos sentamos en la sala y él comienza a hablarme del libro de Mormón y de todo eso. Nada, pasa la primera charla y él me dice que si puede volver otro día, que si me puede visitar de nuevo para que hagamos un estudio del libro de Mormón y de la religión y esa cuestión. Y yo le digo que sí y me comienza entonces a visitar una vez por semana para hablar de esto. Quien ha sido visitado alguna vez por o ya sea un testigo de Jehová o ya sea una, ¿cómo se llama? Un mormón, sabe pues a lo que yo me estoy refiriendo. Bien. Y comienzo entonces de esa manera a conocer la religión de los mormones. Me da el libro, yo comienzo a leerlo y me leí, me parece que fue en una o 2 semanas, el libro de Mormón completo, desde el principio hasta el fin. Yo soy una persona que me gusta muchísimo leer y cuando me llega a las manos una lectura del tipo que sea, sobre todo religiosa, esotérica o lo que fuera, yo me lo leo completo. Me leí el libro completo, ya yo me lo sabía prácticamente todo y comienzo a ir a la iglesia también y esas cuestiones. Pasó, yo diría que un año, más o menos, en el estudio del libro de Mormón y de la religión como tal, y visitando todos los sábados y cuestiones y domingos y lo que fuera. Y entonces me preguntan que si yo me quiero bautizar. Le digo que sí. Por alguna extraña razón, yo había tenido también, conocí otras personas, amistades, hice muchas amistades y eso ahí, visitando esa iglesia. Y yo no sé si era porque en ese momento de mi vida yo estaba pasando por unos problemitas personales, como ya vieron en mis otros videos míos también, y eso eran como entre los 15 y los 16 o algo así. Y yo tenía mis decepciones amorosas. No sé si fue por eso o fue porque en realidad me gustaba la religión en ese momento. Y comencé a visitarla con mucha frecuencia. Y cuando me preguntan si me quiero bautizar, le dije que sí. ¿Qué pasa? Que me acuerdo como hoy que el día que me tocaba a mí el bautizo, mi mamá y mi abuela estuvieron total y completamente en contra todo el tiempo. Como católicas al fin, entonces ellas estaban totalmente renuentes, pero no renuentes, no renuentísimas. Eso fue un drama total. Que cómo era posible que yo no me puedo volver a bautizar porque ya yo estoy bautizada desde chiquita. Y que no, y que cómo se me ocurre, y que esas son cosas lo que era mía, y qué sé yo qué. Y resulta que nada, se negaron, pero yo me mantuve ahí, que sí, que yo lo iba a hacer. Yo les digo, no sé si era en ese momento porque tenía la creencia en sí, en esa religión. En ese momento yo creía que sí, estaba completamente convencida, o en realidad una rebeldía de mi parte. No sé. Hoy en día, cuando lo veo desde mis ojos de la madurez, yo creo que era lo segundo. Ok, el día que me voy a bautizar, recuerdo como hoy, resulta que mi mamá tuvo un accidente. Y horas antes de yo irme para la iglesia, que me tocaba el bautizo ese día, tuve entonces que irme al hospital y quedarme con mi mamá. Y eso evitó el bautizo en ese momento. Y ya después, por alguna razón, como que algo me dijo a mí, como que por dentro, como que mejor espera. Y dije, no, yo voy a esperar un tiempo. Y en ese tiempo que me di para esperar para bautizarme, comencé a perder el interés en la religión y me fui alejando de a poco. Ahí quedó la historia con los mormones. Ok, paso entonces ahora a otro momento de mi vida. Resulta que yo en la parte donde vivía habían también unos adventistas. Y era una chica, me acuerdo como ahora se llamaba Raquel, muy simpática ella también. Otra vez me toca la puerta un buen día en mi casa y me dice que si me puede hablar de la religión, que si me puede. Y yo le digo que sí. Yo siempre fui muy abierta a escuchar a las personas que me tuvieran que hablar de eso. Y le escucho y esas cuestiones. Me invitó, hicimos un par de estudios. Fui a la iglesia con ella, recuerdo que me quedaba cerquita de la casa, ¿sabe? Quedaba cerquita. Fui a la iglesia con ella varias veces. Incluso fui a una boda que ella me invitó, que hicieron en la iglesia, y luego la celebración y esas cosas. Me pareció muy lindo. Ella también me parecía muy buena persona. Pasaron un par de meses en los que yo estuve visitando con mucha regularidad también la iglesia adventista. Y recuerdo entonces incluso que una de mis mejores amigas de mi infancia en esa época también se convirtió a la adventista. Y esas cosas. Pero no, esa religión a mí nunca me dio tilín. Yo la visité y esas cosas, pero jamás me pasó por la mente a mí bautizarme, ni ir, ni quedarme, ni nada. Pero quería conocer. Y así fue.
Ese fue mi breve contacto con los adventistas y quedó. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, mis amores, y resulta que ya yo tengo unos 17 años, sí, porque, sí, 17 años, porque fue antes de yo, justamente un poco antes de yo tener a mi primer hijo. Comienzan de nuevo los ataques aquellos que les conté, comienzan otra vez. Ya más fuertes, ya era mucho más intenso. Para esa época, ya yo había visto muchísimas cosas diferentes con eso, con lo que tenía que ver con la santería. Había una amiga de mi mamá, de la infancia también, no de mi mamá, de mi abuela. Esa señora era vecina de mi abuela. Cuando yo todavía era pequeña y mi mamá todavía era jovencita incluso, y ellas eran amigas de esa época. Se llamaba Ramona. Y a esa señora le pasó lo mismo que a mí. Comenzaron a darle esos ataques, estas cuestiones, bla, bla, bla. Ella nunca quiso bautizárselo o desarrollarlo. Y siempre decía que no, que ya no quería tener nada que ver con eso. Y supuestamente, y digo supuestamente porque eso era lo que ellos decían, para mí a modo personal, según mi opinión, eso es muy discutible, pero era lo que decían, que a ella le pasaba eso y esa mujer le fue malísimo en la vida, me acuerdo. Ella incluso la pusieron a vivir en la calle. Ella pedía en una ocasión de su vida, recuerdo que ella se puso como loca y pedía en la calle. En ocasiones le daban esos ataques y se daba contra la pared, se sangraba y todas esas cosas. Y la gente decía, del pueblo en esa época, como digo, que eso le pasaba a esa mujer porque ella no había aceptado los misterios y que la estaban castigando por eso. Hasta que un buen día esa señora aceptó y se puso a trabajar de santera y todo eso se le paró. Ya no lo vieron a dar más ataques ni nada de eso. Incluso progresó muy bien. Y de pasar de vivir en la calle, llegó incluso a tener una casa, varias casas después. Casa, carros y vivir pues, muy bien y esas cuestiones. Nada. Supuestamente porque había aceptado eso. Bien. Esa fue una historia. Había otra historia de otra conocida de nosotros también, que le pasó algo similar, pero esa ya vivía en los Estados Unidos, cuando le comenzó a pasar eso. Y la misma historia de nuevo. No lo aceptaba al principio, luego entonces le hacían muchas cosas, le hacían pasar vergüenza, lo que dicen la gente, le hacían pasar vergüenza. Ella le daba a veces unos ataques y se encueraba en la calle. Eso sí yo lo recuerdo porque ella salía corriendo por la calle desnuda y esa cuestión. Como yo había visto a lo largo, por ejemplo, de mi adolescencia, esos casos, yo ya había prácticamente un tanto olvidado lo que en mi niñez me había pasado. Pero ¿qué pasa? A esos 17 años me comienzan otra vez a darme como esos ataques extraños. Y mi tía Bella, que ya comenzaba a creer en la situación por lo que le había pasado a esa persona, que yo le digo que ella ya conocía el caso de cerca, ya en ese momento ella ya no trata el problema o el tema como cuando lo hizo cuando yo era niña con psicólogos y eso, sino que cuando ya ve que me comienza a dar eso de nuevo, le dice a mi mamá, mira, tenemos que llevarla donde el Señor de nuevo porque la muchacha le han vuelto los misterios, es lo que ella dice. Y fue mi tía Bella en ese momento que me lleva entonces a donde otra persona. Porque el señor donde me llevaron cuando yo era niña murió. Entonces me llevan donde otra persona. Esa persona era una cubana, como les comenté. Una cubana amiga de mi mamá, también de la niñez, y ella ya tenía en ese momento mucho conocimiento al respecto de lo que tenía que ver con la santería. Ella se había bautizado en Cuba. Y ella trabajaba con... ¿con quién era? Era un señor... perdón los santeros, me disculpan que se me pase. Ella trabaja San Lázaro, ya. Ella trabajaba con San Lázaro. Entonces, era el patrono de ella. Entonces, nada, le dice ella, mi tía, habla con ella, le dice, mira, te la voy a mandar a la muchacha para que tú le hagas un estudio, para que tú la chequees, a ver si es lo que estamos pensando, que está pasando y esta cuestión, y si es que eso ha vuelto. Me hace un estudio de nuevo. Esa sí que no me dio miedo, porque como yo la conocía de niña, yo la conocía, era una persona que yo veía siempre regularmente en su estado normal. Pues cuando me llevan a donde ella trabajaba, en su cuarto de trabajo, pues no me dio miedo. Y yo también era más grande, ya yo no era así una niña, ya era una casi mujer, entonces ya no me dio miedo, es lo que pasa. Ella me hace unas preguntas, me hace una cuestión de lo que ella solía hacer, y le dice a mi mamá que sí, que ese trabajo que ese señor me hizo en esa ocasión se rompió en el momento en que él murió. Él tenía ya un par de meses muerto y que había que tomar una decisión ahora sí, que determinar porque ya yo estaba muy grande para que se me volviera a amarrar. Entonces ya era algo que era prácticamente inevitable, le dice ella. Le dice mi mamá, bueno, en realidad yo no quiero que ella pues se ponga a sentarse, a atender gente ni nada de eso, porque la idea que mi mamá tenía y toda la crianza que me habían dado no era para eso. Y mi mamá le dice, no, yo lo que quiero es que ella estudie esta cuestión y esto aquí y esto allá. Le dice la señora, mira, lo que podemos hacer es lo siguiente.
la vamos a empezar a enseñar. Yo me ofrezco, no solamente como amiga, me ofrezco entonces a ella enseñarla, a instruirla bien, no así, y la vamos a llevar, por ejemplo, a diferentes sitios, la vamos a llevar a Cuba para que entonces comience a estudiar lo que es la santería como religión, como tal, y estas cuestiones. Pero primero vamos a comenzar a enseñarla a ella diferentes cosas, libros, me dio unos libros, ahí. Para que yo lo fuera estudiando, los diferentes santos, las divisiones que habían, de qué trataban, qué hacía cada uno y todas esas cuestiones. Yo no voy a decir qué libro es. A mí no me interesa que eso se propague, se lo estoy contando. Ok, entonces nada, cuando ya le dice eso a mi mamá, dice mamá, ok, vamos a comenzar por eso primero y vamos a ver qué pasa. Pasa el tiempo y yo salgo embarazada, tengo a mi hijo, nace mi hijo, ya mi hijo tiene 1 año de edad, ya yo tengo 20 años. Brincamos todo eso. Durante esos 3 años, a mí me fueron dando en ocasiones bien esos ataques que me daban anteriormente, pero ya no tanto como mi niñez, pero sí se me comienza como a desarrollar yo digo hoy en día que era una capacidad intuitiva. Era como que yo podía ver una persona y yo podría decirle quién es, a dónde fue, qué hizo y esas cuestiones. ¿Por qué? Yo no sé. Simple y llanamente era verla y yo saberlo. También era algo, por ejemplo, que yo podía ver una persona que estuviera embarazada y yo le decía, mira, es niño o niña. Pero así. ¿Por qué? Yo no sé. Algo así. Y cosas así. Etcétera, etcétera. Y diferentes cosas. Me enseñan a leer las cartas. Digo, me enseñan porque eso también es un arte. Me enseñan a leer las cartas y de vez en cuando también yo lo hacía, por ejemplo, pero nunca fue algo que yo tuviera una convicción, un deseo, no. Era como algo que estaba y salía en mí, era como algo que yo no podía evitar, era algo, lo que les digo, yo veía algo y ahí estaba. Pero como yo no tenía esa convicción y ya como yo tenía esa ¿cómo les digo? Ese fondo religioso, pues de fondo, valga la redundancia, era como que me dividía, era como que me alejaba todo el tiempo de eso. Porque claro, si usted es una persona adventista no puede creer en la santería, entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces era algo como que era una lucha interna en mí. El decir, ok, yo puedo hacer esto, pero yo lo negaba, yo lo frenaba, yo lo evitaba. Porque creía que eso era algo muy malo, yo creía que eso era algo que tenía que ver con demonios, yo no quería tener nada que ver con eso, y era el sentimiento interno que yo tenía. Ok, pasa el tiempo entonces y llega el momento en que van preparando el bautizo, el bautizo como van a hacer en la santería y esas cuestiones. Ya estaba todo adelantado, estaba todo comprado, hay que hacer por ejemplo un maní, lo que le llaman maní, hay que hacer muchísima inversión económica en eso, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, había que comprar también por ejemplo un vestuario exclusivo, por ejemplo que yo iba a utilizar ese día, había que pagarle al santero oficial que iba a hacer eso y todas esas cuestiones, ¿no? Y ya estaba casi todo prácticamente terminado cuando, les digo honestamente, pasaron 2 cosas. La primera vez, el día que yo lo iba a hacer, por alguna extraña razón, el universo conspiró contra mí, digo yo, o a mi favor, dependiendo cómo se vea. Yo salí de mi casa, camino al lugar donde me iban a hacer, por ejemplo, el bautizo, y pasaron 1000 cosas y yo nunca llegué. Óiganme, en una no encontraba el camino. En otra estaba como una cosa, vean, como que todo se puso en mi contra y yo nunca llegué. Tenía una hora exacta y un día exacto de hacerse. Si se pasaba de ese momento no se podía hacer. ¿Por qué? No me pregunten, yo no sé. Yo no llegué a ese nivel de conocimiento para yo saber los entresijos de eso. No sé. Tenía que haber sido a hacerse de esa manera. La cuestión es que a mí me pasó de todo ese día y yo nunca pude llegar. Se me hizo de noche y yo estaba en la calle todavía como que dando vuelta, perdida. Nunca pude llegar, no se pudo hacer. En esa época no existían los celulares, no se olviden. Entonces no me podían llamar, yo tampoco podía llamar, decir dónde tú estás, ni nada de eso. Y ahí quedó ese primer intento de bautizo. El segundo intento de bautizo fue un año después, en la misma fecha que estaba puesto, porque se supone, así, que yo estaba destinada para trabajar con San Miguel, que fue a quien se le hizo la promesa, y a Anaísa, o a Santa Ana, como usted la conozca. Yo creo que en Cuba le llaman Uchun o algo así. Perdón otra vez si es que me equivoco, que es que yo ya eso lo he perdido mucho. Se me ha ido ya, ¿no? La segunda vez, el año próximo que lo intentamos de nuevo, pasó exactamente lo mismo. Pero ya en ese momento yo no tenía la más mínima intención. Ya yo lo estaba haciendo prácticamente porque estaba presionada
por decirlo de esa manera. Mira que tú debes hacerlo, mira que se supone que tú naciste para eso, mira que no te siga negando, mira todo lo que te ha pasado, que mira qué sé yo cuánto, porque se supone que todo lo que me había pasado en ese momento, que yo había tenido mi niño, que yo había tenido problemas con mi pareja anterior, bla, 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 ustedes vieron ese video, se debía a que yo me seguía negando a bautizarme, supuestamente. La cuestión fue que yo lo estaba haciendo ya por inercia, pero no estaba convencida de lo es más, yo no quería hacerlo. Resulta que pasó lo mismo. El día que me tenía yo que bautizar, pasaron mil y una cosas y yo tampoco nunca llegué. Y ese fue el momento que yo dije, no lo voy a hacer. Dije, no, me negué. Y comenzaron todo el mundo, ustedes saben cómo es, conocidos, la misma santera, todo el mundo. Mi mamá estaba un tanto neutra, un tanto a favor, porque ya no quería que me pasara nada malo, como le había pasado a esas conocidas de nosotros, ¿se acuerdan? Y mi papá decía todo el tiempo, deja esa muchacha en paz, creo que tú estás hablando. Mi papá jamás creyó en nada de eso, nunca. Mi papá decía, muchacha, pero ¿de qué tú me estás hablando? Mi papá no cree en eso, deja esa muchacha en paz, esa muchacha no tiene nada que hacer, nada de eso, déjense de eso. Y hasta se burlaba y se reía de esas cuestiones, mi papá. Resulta, mis amores, que ahí quedó esa historia con la santería y a partir de ese momento yo me alejé cada día más y más hasta que prácticamente jamás volví a tener ningún tipo de contacto con eso. Incluso, mis amores, a mí me frustró tantísimo eso de todo eso, que como yo prendía mucha vela y para cada cosa prendían una vela de tal color para esto, de tal color para lo otro, que desde esa época yo le tengo pavor a prender velas de cualquier tipo. Incluso en mi casa, hoy actualmente, hay gente que dice, tengo siempre unas velas de aromar. Yo le tengo miedo a todo eso. Tengo así como esa animadversión, porque aprendí en esa época, por todas las cosas que me iban enseñando, que cada vela, que cada luz que tú prendes, se le designa siempre automáticamente, aunque tú así no lo quieras o así no lo desees, a alguna entidad en especial. Si es blanca, pues a Santa Clara, si es roja, pues a San Miguel, bla, bla, bla. Y desde esa época yo no prendo vela. Yo no prendo ningún tipo de vela y me da miedo todo eso. No miedo, pero respeto. Que no quiero tener nada que ver con eso. Y ahí quedó. Quedó y jamás he vuelto a tener nada que ver con eso. Y en un futuro después, cada vez que me hablaban, ay no, que mira que esto, que tú tienes, que tú te acuerdas, que tú tienes que... Yo cortaba el tema y por ahí mismo pasó. Pasó el tiempo en mi vida, pasaron los años. Y yo entonces llegué a conocer, para terminar con el video, lo que tiene que ver con religiones, lo que fue el Islam. Y el Islam yo lo conocí en mi visita a Egipto. Lo conocí por medio de una persona muy especial también, que conocí durante el primer viaje y luego en viajes posteriores, pero esa historia yo se la voy a contar en otro video. Ya yo les dije a ustedes que a mí me interesa mucho todo ese tipo de temas y esas cosas, y por medio de esa persona me interesé por el Islam. Y luego, tiempo después, comencé a hacer estudios del Corán en el Cairo, cuando estuve también allá. Pero esa historia yo se la voy a contar más en detalle luego cuando ya lleguemos a mi vida en Egipto. Lo que hice, cómo llegué, qué hice, quiénes conocí, todas esas cuestiones. Lo que hice, por qué fui, cómo fui, esas cuestiones las vamos a ver entonces en ese video o en ese momento. Pero también llegué a tener conocimiento del Islam y eso. También quedó exactamente en eso, en que lo conocí y hasta ahí llegué. Nada. Se van a preguntar hoy en día, y entonces al final de cuentas, ¿de qué religión eres? Pues de ninguna, de todas y de ninguna. Respeto todas las creencias de todo el mundo, sin importar qué tipo de creencia es. Porque entiendo y aprendí con mis propias vivencias que todo el mundo que cree en algo, en ese momento cree que eso es lo correcto. Pues bien, yo lo respeto. Ahora bien, yo no comparto, o sea, no practico ningún tipo de culto de ninguna clase. Yo creo en Dios sobre todas las cosas, creo en Jesús, creo en los ángeles, creo en lo bueno, creo en lo malo, creo que todo existe, pero no soy partidaria de ningún tipo de culto exacto, ni exagerado, ni nada de eso. Eso. Yo practico la teoría de hacer el bien y esperar pues que se te devuelva lo mismo a ti. Eso. No hacerle mal a nadie, no estar chismeando ni hablando mal de nadie, ni nada de eso. Pero yo no visito ninguna iglesia todos los domingos, no uso tal y tal cosa, nada de eso. Después de haber conocido tantos y tantos cultos diferentes y conocer los pros y los contras por mi propia vista y carne, pues no comparto nada en especial ni directo. Pero lo que les digo, respeto la creencia de cada persona al respecto. Ahora sí, mis amores, me despido, que este video se me hizo como un poquito muy largo y ya Maya está aquí. Espero que les haya gustado el video y el jueves que viene vamos a ver con qué otra parte de mi vida seguimos. Ahora sí, me despido, mis amores, hasta la próxima. Bye.